El orden en la iglesia. Cuando hablamos del orden en la iglesia, estamos hablando, hermanos, acerca de las actividades más fuertes, por decir así, o principales de la iglesia, las principales actividades de la iglesia. Recordemos que la iglesia, Pablo le dice a la iglesia que cada primer día de la semana cuando se reunían, la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, y los judíos tenían la costumbre de ir al templo los sábados, que era desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde. Entonces, que era el séptimo día. Nosotros le decimos sábado calculando el séptimo día. El domingo es el primer día de la semana y nosotros podemos encontrar ahí que la iglesia se reunía el domingo como una actividad principal. El domingo era cuando se reunía toda la iglesia, o el primer día de la semana, después le pusieron los nombres, toda la iglesia se reunía para participar de una fiesta que se llamaba la fiesta ágape. El hermano estuvo enseñando acerca de esos términos del amor. Y la fiesta ágape es la fiesta del amor de Dios. Y en esa fiesta entonces la iglesia es cuando más se regocijaba. Y lo hacía todos los domingos, cada primer día de la semana, siendo más bíblico, por decirle así, más bíblico, cada primer día de la semana. Lo que pasa es que ahora creemos que el séptimo día es el domingo. No, el domingo siempre es el primer día de la semana. Entonces había un desorden en esa festividad. Hablando de, por decirle así, lo que hoy se conoce como liturgia. La liturgia es el culto, cómo se debe hacer, cómo se debía de celebrar esta fiesta. En primer lugar, vamos a ver que Pablo le hace ciertos reproches, ciertas correcciones a la iglesia, pero no les prohíbe celebrar esta fiesta, sino que más bien les ayuda a ordenar esta fiesta. Recordemos que el principal propósito de la carta de Pablo a los Corintios es llevarlos a la madurez, porque del capítulo 1 y el capítulo 2 les llama niños espirituales. Y no les dice, no les di de comer comida sólida porque no eran maduros, ni aún lo sois. Entonces, esta carta es para llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Y una de las formas, les decía, de llegar a la madurez es corregir la deficiencia en que pueda estar incurriendo la iglesia. Si nosotros no corregimos esa deficiencia, ya sea en el momento o a futuro conociéndola, entonces siempre vamos a tener problemas dentro de la iglesia. Y no hay nada más bello, nada más hermoso que tener una iglesia saludable. Una iglesia saludable, donde los problemas dentro de la iglesia que se pueden dar, puedan resolverse de la manera más madura posible. Esa es madurez. Si hay algún problema, si hay algún inconveniente, si hay algún malentendido, alguna mala disposición, cualquier cosa, llevarla a la solución de una manera madura. ¿Por qué? Porque de esa manera es que la iglesia no es afectada ni le damos lugar a que el enemigo vaya a sembrar una discordia entre hermanos, o que el enemigo vaya a sembrar una herejía entre hermanos. Cuando decimos discordia es por aquello de que pudieran haber diferencia, y cuando decimos herejía es por aquello que alguien no pudo entender o asimilar el principio doctrinal, y entonces se quedó aferrado a lo que él entendió, y entonces surge una nueva herejía porque dice, no, así yo lo entendí y así yo lo creo. Y entonces nosotros vamos a ver, hermano,
que esta carta nos va a ayudar, si ustedes le han puesto interés a cada uno de los casos que presenta aquí Pablo, vamos a darnos cuenta que la iglesia en determinado momento pudo haber caído en más de alguna de esas irregularidades, tanto en el pasado como en el presente, y que de esta manera nos prepara también para el futuro, de cómo podemos evitar, porque a veces es mejor evitar que tratar de curar, pero si no se puede evitar, ¿cómo podemos curar alguna situación que se pueda presentar dentro de nuestra iglesia? Gracias al Señor que nosotros tenemos un reglamento interno, que en lo sucesivo dijimos que se iba a ir añadiendo algunos puntos para hacerlo, para no dejar ningún vacío, sino darle un poquito más de fuerza a aquellos aspectos generales que tenemos dentro de lo que es el reglamento interno de la iglesia. Toda iglesia, toda organización tiene un reglamento interno, y este prácticamente es el que Pablo establece en la iglesia de Corintios. Dice que el orden de la iglesia, de la asamblea, o el orden de la iglesia, ¿verdad? El orden de la iglesia. Y el primer orden, en el primer orden que aparece, hermanos, habla de la autoridad. El primer orden que enseña es la autoridad. Y el ejemplo que pone Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está enseñando ahí? Algunas veces podemos ver que el apóstol Pablo, dicen muchos, en cierto modo era un poco egocéntrico, o quizás a veces tenía que ponerse él como modelo. Pero aquí el principio que está ocupando Pablo es el nivel de autoridad que debe regir a la iglesia. Y le dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, está diciendo que tomen el ejemplo de él, así como él tomó el ejemplo de Cristo. Y vamos a ver cuál es ese ejemplo, porque comienza, dice: os alabo, hermano, porque en todos os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como las entregué. Oiga bien. Y comienza a hablar del orden de autoridad divino. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una vez yo le enseñaba a alguien que existe un orden jerárquico de parte de Dios, y en la iglesia está este orden jerárquico, porque nosotros podemos ver que esto Pablo se lo está escribiendo no al mundo, sino que se lo está escribiendo a la iglesia. Y ahí es donde Pablo está hablando: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿En qué está imitando él a Cristo? En el nivel de autoridad y sujeción. Por eso les dice que lo alaba, porque retienen las instrucciones que le había mandado Pablo, tal a como la había entregado. Y le añade: quiero que sepan que hay un orden divino, un orden divino. Y ese orden divino ha existido no solo en la iglesia primitiva, sino que ese orden divino existe desde la eternidad hasta la eternidad, porque habla del orden de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Nosotros podemos ver que Cristo, aunque era igual a Dios, estuvo siempre bajo la voluntad del Padre. Dice Jesús en una parte
en Juan 17, porque tú y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Somos iguales. Pero aunque eran iguales, oiga bien, había un orden de autoridad. Y estaba la autoridad del Padre y estaba la autoridad de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me ha enviado. ¿Entendemos eso? ¿Por qué necesitamos entender eso? Porque en este punto, no sé si lo vamos a poder abarcar todo en esta noche, que era mi plan, pero en este punto, hermanos, quiero aclarar que aunque el hombre y la mujer fue hecho por Dios, a imagen y semejanza de Dios, somos iguales ante Dios, eso no quita el orden de autoridad que Dios ha establecido. ¿Entendemos eso? Solo un amén, ¿no les gustó? Oiga bien, está poniendo el ejemplo del Padre y de Jesucristo. Eran iguales, ambos eran Dios, son Dios. Pero aunque son iguales, el Hijo está sujeto a la voluntad del Padre. Y eso lo dice hasta ahí en el capítulo 15, en el capítulo de la resurrección, cuando dice que cuando a Jesucristo se sujeten todas las cosas, claramente se actúa aquel a quien Él sujetó las cosas. Y una vez que todo esté sujeta, el mismo Jesucristo se va a sujetar al Padre también. Todo va a ser sujeto. Hay un orden de autoridad, aunque son iguales. El Espíritu Santo es más que Jesucristo. Pero aún el Espíritu Santo dice que está sujeto a Jesucristo. Porque dice, Él le enseñará todas las cosas que yo les mande. Mire bien, nada va a ser el Espíritu Santo diferente a lo que va a hacer o ha hecho o ha dicho Jesucristo. Y nada va a ser Jesucristo diferente a lo que ha dicho o ha hecho el Padre. Porque aunque son iguales, hay un orden de autoridad. En el hogar, los hijos y las hijas son igual. Las hijas son igual a la madre, los hijos son igual al padre. Hablando humanamente posible. En la humanidad, en la anatomía, son iguales las hijas a la madre. Pero ¿se tienen que sujetar o no se tienen que sujetar las hijas a las madres? Aunque sean iguales. Y los hijos, aunque sean iguales a los padres, tienen que sujetarse al padre. Aún el hijo varón, antes de ser emancipado, dice que tiene que sujetarse también a la madre. Aquí miramos entonces que primero el orden para que la iglesia pueda entender, porque había una confusión, y vamos a ir viendo esa confusión, que hasta el día de hoy esa confusión prevalece en la iglesia, mayormente propagado por los grupos religiosos y las diferentes sectas, el desorden, la falta de comprensión sobre este asunto. Y pone como primerito, como introducción, el orden divino. Después pone el orden espiritual. Y en el verso 3 dice, en verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Jesucristo. Y cuando el hombre se cubre, es decir, va a ejercer un oficio o una función espiritual como oración o como la predicación, la exposición de la palabra, no es correcto que el hombre, número uno, ande cubierta su cabeza. Ustedes han visto que hay unos que se ponen una copita, obispos y los judíos rabinos se ponen copita. Eso no es permitido de acuerdo a la costumbre que está enseñando aquí el apóstol. No es permitido. Como que yo venga y me ponga a predicar. Ustedes saben que yo uso bastante gorra y esté con una gorra. Estoy afrentando mi autoridad. La segunda parte de que el hombre afrenta su autoridad, dice, verso 14, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso
dejarse crecer el cabello. He visto muchos predicadores contemporáneos, muchos cantantes contemporáneos que les gusta usar cola. Hay unos que se raspan aquí pero se dejan el pelo largo. Hay otros que usan el cabello largo. Y les dice que a eso no tiene que ver nada. Déjenme decirle que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Y si la Biblia aquí está estableciendo el apóstol Pablo que hay un orden de autoridad, pero en ese orden de autoridad hay una señal, algo que nos distingue, algo que nos identifica dentro de esa señal. Y para el hombre la primer señal de autoridad, para el hombre cristiano, oiga bien, esto no es para el mundo, para el hombre cristiano, la primer señal de autoridad es que cuando ejerce una función, dijimos, un oficio espiritual, ya sea de orar, o ya sea de leer la Biblia, o de predicar, incluso cuando pienso yo que va a dar una consejería, debería de descubrirse su cabeza, porque dentro de la consejería hace uso, si es una consejería bíblica y espiritual, tiene que hacer uso de la escritura. Y no es bueno que esté con una cosa, yo lo que hago me la quito, me la pongo en la rodilla y después me la vuelvo a poner, porque yo uso bastante gorra. Entonces la primera distinción del hombre es no usar cuando ejerce un oficio. La segunda, no dejarse crecer su cabello. Cuando hablamos de dejar crecer su cabello, es distinguirse como varón, como varón. Eso que andan el pelo larguito, que se hacen moñitas. Yo usé el pelo largo, yo usé y me hacía una colita aquí. Yo lo usé cuando era vago, cuando era hijo del diablo, cuando era mundano, cuando era aguerrido. Pero si he sido rescatado por Cristo, las cosas viejas pasaron. Y tengo que andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, hermanos, en cuanto al varón, en cuanto a la mujer, dice, pero, verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Vamos a la mujer. En este caso, la mujer, todavía en la iglesia primitiva, no es que la mujer ejercía, porque escuché hace poco decir a una mujer las bases bíblicas de por qué la mujer puede ser pastor y predicar. Aquí no le está hablando del ministerio, está hablando si ora o profetiza, porque todavía en el contexto nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, creo que había un hombre, Seba, que tenía 5 hijas que eran profetizas. Como la iglesia, y eso es lo que muchos lo saben, pero no lo comparten porque no les conviene, estaba en un proceso de transición. ¿Qué es un proceso de transición? Un proceso de salir, porque la iglesia sale del judaísmo. Oiga bien, la iglesia no sale de los gentiles, sale del judaísmo. Y el primer fundamento de la iglesia son los judíos, los primeros miembros. Entonces ellos, que son los poseedores de las promesas, de la palabra de Dios, de los pactos, que conocen bien a Dios, porque los gentiles no lo conocían, entonces ellos tenían que pasar por un proceso de transición para ir depurando todas las prácticas, costumbres que tenían los judíos. Porque aparte de la ley estaban las costumbres y estaban las tradiciones. Oiga bien, aparte de la ley estaban las costumbres y las tradiciones. Y las costumbres y tradiciones ellos la habían convertido en ley. Entonces la iglesia tenía que pasar un proceso de depuración de todas esas cosas, y fue duro y difícil, y por eso se da el primer concilio en Jerusalén, porque Pablo enseñaba que a los gentiles que tales cosas no tenían valor.
porque en Cristo se había cumplido toda la ley. Pero los de Jerusalén, los de la iglesia de Jerusalén, aquellos 3,000 que se convirtieron, aquellos 120 que estuvieron en aposento alto, y después los 4,000 que se convirtieron con Pedro en la segunda predicación. Toda esa gente enseñaba a los gentiles a que si querían ser salvos tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y entonces se da el primer concilio. A eso se llama concilio, donde se van a debatir cuáles son las doctrinas por las cuales la iglesia se va a regir, y se llega a la conclusión que no se le imponga carga a los gentiles, que les dijo Jacobo, el hermano del Señor, que fue el primer pastor de la iglesia primitiva, que no se le impusiese una carga a los judíos, a los gentiles, que ni nosotros ni vuestros padres hemos podido cumplir o llevar. ¿Entendemos eso? Entonces, hay un proceso de transición. ¿Cuál es la transición? De pasar de la ley a la gracia. No fue fácil. Nosotros miramos al apóstol Pablo reprendiendo duramente a Pedro, porque lo había hecho la primera vez en casa de Cornelio. Él llegó a casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y lo primero que le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán inmundo es que un judío entre a la casa de un gentil, y cuánto más que se siente a la mesa con ellos. Por eso dice que Pedro no había terminado ni de hablar cuando el Espíritu Santo cayó sobre toda aquella reunión que estaban, los que estaban en esa reunión, tanto Cornelio, su familia, como todos sus invitados. ¿Por qué? Porque lo primero que llevó el mensaje Pedro fue la circuncisión, la ley. Eso fue lo primerito que les presentó la ley. Ustedes saben cuán pecaminoso, cuán prohibido es. Pero aquí estoy, les dice. Y ya el Señor se lo había advertido antes de salir donde estaban en la casa de un Simón el curtidor. Antes de salir se lo había advertido 3 veces. No llames común a lo que yo ya he limpiado. Y él les dijo cuán inmundo es que un judío. ¿Qué le está diciendo? Y le dijo el Señor, no llames común lo que yo ya he limpiado. Porque le dijo en la visión, jamás ha entrado ninguna cosa inmunda en mi boca. Pero le está diciendo, no llames inmundo lo que ha limpiado. Y cuando llega, lo primero que le dice es, ustedes saben cuán inmundo es. Lo llamó inmundo. Entonces, ese proceso, la segunda vez que comete el error Pedro, no les digo esto porque es Biblia, para que entendamos ese proceso de transición. Ellos no salieron del judaísmo, de la ley, de ese apego a la ley de Moisés, a sus tradiciones, a sus costumbres, y de un día para otro las cambiaron. Todavía en Gálatas capítulo 2, Pablo reprende a Pedro, porque cuando Pablo estaba con los gentiles y él estaba solo, se sentaba y comía con los gentiles, que era algo inmundo. Pero cuando llegaba Jacobo, llegaba Juan, que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén, a visitarlo, y estaba Pedro, entonces Pedro ya se disimulaba, ya no se sentaba con ellos, y ya se volvía a las prácticas judaicas. Entonces Pablo lo reprende duramente y le dice que no anda conforme a la verdad, sino que en esa hipocresía se ha arrastrado a muchos, hasta el mismo le dice Bernabé. Oiga bien, entonces la iglesia pasó un periodo de transición para poder desprenderse del legalismo. Y eso es lo que más Pablo hace énfasis en todas sus cartas. Desprenderse del legalismo para poder disfrutar de las abundantes riquezas de la gracia de Cristo Jesús. ¿Entendimos, hermano? Entonces, en ese proceso, había mujeres todavía que eran profetizas. ¿Qué eran esas mujeres profetizas? Eran mujeres que, como la iglesia, la revelación, la inspiración de la palabra no estaba completa, oiga bien, no estaba completa, las iglesias carecían de esto maravilloso que nosotros tenemos, que es la Biblia. Las iglesias carecían de Biblia, las iglesias carecían de escritos de la palabra de Dios, porque no habían en abundancia como hoy los tenemos. Entonces Dios usaba a tanto varones como mujeres cuando Él quería, por medio del Espíritu Santo, decir algo inmediato.
a la iglesia o a alguien de la iglesia o a una persona en particular. Por eso lo vemos todavía, eso lo vamos a ver en Corintios capítulo 12, que todavía había el don de la profecía más en la iglesia de Corintio. Y hablaba del don de lengua y el don de profecía. Y que ambos eran importantes, pero mayormente dice que profeticéis. ¿Por qué? Porque no había algo con que exhortar a un hermano, no había algo con que corregir a un hermano, no había algo con que instruir a un hermano. Y si una familia tenía un problema, por decirle así, un matrimonio tenía un problema, o un hijo de una familia tenía problema, hoy nosotros nos vamos a la escritura, pero en aquel entonces que no había escritura, ¿de qué se auxiliaban? Entonces el Espíritu Santo le daba palabra a aquella mujer para que instruyera a una joven, para que ayudara a una familia, a una pareja, en una instrucción, en una corrección, en una exhortación, en una palabra de ánimo, porque no existía la escritura. Pero no es que había un ministerio para la mujer como tal dentro de la iglesia, porque si hubiese un ministerio para la mujer como tal dentro de la iglesia, Pablo hubiera dejado establecidos los requisitos para ello. Y la palabra de Dios dice que para que la mujer pudiera, más bien da las características de señales, que para que la mujer pudiera ejercer ese don maravilloso, tenía que también tener unas distinciones como el hombre, y una de ellas es que tenía que cubrirse su cabeza. Cubrirse su cabeza no es como una tela de fustán que usan algunos hoy en día. No, cubrirse su cabeza era con el mismo manto que ellas usaban, como algunos abrigos que usan hoy, una especie de suéter que traen la capucha. Así era el manto, entonces se cubrían, no era con una tela diferente o con un velo que usaban, sino con la misma capucha. Tenían que cubrirse como señal de que ellas estaban bajo autoridad de un hombre. ¿Estamos entendiendo? No es que ellas eran la autoridad del hombre, sino como que ella era una señal de que ellas, aunque estaban siendo usadas por el Espíritu Santo, ellas estaban sujetas a un marido, a un hombre. No es que ellas tenían un ministerio, ellas estaban sujetas a un hombre. Esa era la señal de autoridad. Y dice, y si no se quiere cubrir y quiere igualarse al hombre, no puede que se raspe que se corte el pelo, pues como el hombre, porque al hombre tiene que andar el pelo corto. Entonces la mujer que si quiere igualarse al hombre, no quiere tener esa señal de autoridad, es lo que está diciendo Pablo, que se raspe la cabeza. ¿Y qué representaba raparse la cabeza en el contexto bíblico histórico? Que las mujeres que ejercían el oficio de prostitución tenían que andar el pelo corto como el varón. Era un distintivo de ella. Y eso aparece también en la ley, creo que en Número, que tenía que raparse. Una mujer que era sorprendida en adulterio, le rapaban la cabeza, le cortaban el cabello como una especie de distinción, de deshonra, que esa mujer, quiere decir, cuando la mujer le está diciendo, oiga bien lo que está enseñando aquí en el orden de la iglesia, que cuando la mujer no quiere tener una distinción de autoridad, que se corte el pelo para que la gente sepa que es una mujer rebelde. No es una cristiana, es una mujer rebelde, dice. Entonces, Pablo le dice las distinciones, porque dice, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces dirá alguien, eso es aplicable al contexto nuestro. Vamos a verlo más adelante si es aplicable o no aplica. Porque dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de ¿qué? ¿Qué debe tener la mujer? Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de ¿quién? De los ángeles. Cuando habla por causa de los ángeles,
También hay algunos que dicen que es por aquellos que se rebelaron contra Dios, que no guardaron su naturaleza y cayeron en pecado allá en el Edén, en Génesis capítulo 6 que hemos leído. Entonces nosotros podemos ver aquí, a la luz de la Escritura, de esta manera sistemática, de esta manera bíblica y de esta manera en el contexto, que no es que la mujer tenía un ministerio, sino que era un don, y no era un don permanente, sino que era un don esporádico. Y ahí lo vamos a ver. ¿Por qué esporádico? Porque era un don que no se usaba todos los días, sino que cuando el Espíritu Santo quería hacer uso de él. Vamos a ver por qué decimos que no era un ministerio. Ahí 1 Corintios capítulo 14, que es donde vamos a leer más adelante, pero lo queremos usar como referencia. En el verso 34 dice: vuestras mujeres, mire que está 2 capítulos más adelante. Este es el contexto de lo que estamos leyendo acerca de la profecía, que no es un ministerio como hoy lo ejercemos de un púlpito, como pastores, como ancianos o como diáconos, sino que era un don que es como para edificación de la iglesia, un servicio. Y dice: vuestras mujeres callen en la congregación, en la asamblea, en los cultos, porque no les es permitido hablar, sino que estén, ¿qué dice? ¿Cómo debe estar la mujer? Debe estar sujeta. Estuvimos hablando del orden de autoridad. Dice que está Dios, Jesucristo se sujeta a Dios, el hombre tiene que sujetarse a Jesucristo y la mujer tiene que sujetarse al hombre, una mujer cristiana, un hombre cristiano. Esto no es para el mundo, es para la iglesia. Alguien decía: y si el hombre no se sujeta a Cristo, ¿la mujer puede o no puede sujetarse a él? Aquí yo no encuentro condiciones. No encuentro una cláusula que diga salvo que, en el aspecto legal, salvo que el hombre se sujete, que la mujer se sujete. Entonces, hermanos, dice: no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso, mire bien lo que dice aquí en un signo de interrogación, ¿acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No está hablando de que puede ser considerado o está sujeto a criterio. Es un mandato del Señor, el orden que debe haber en la iglesia. Mas el que ignora, al que no le interese, el que quiere ignorar este principio, ese es problema de cada quien, porque el problema al final no es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios, porque es de Dios esto. Esto no lo escribí yo, esto no lo escribieron los bautistas, esto lo escribió Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no lo impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en el orden. Ya hablamos qué cosa era el profetizar. De ahí, hermanos, vamos a ir. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 11. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 11. De 9 al 11. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Le está diciendo ahí, oiga bien a la mujer,
que se atavíen, que se vistan, que se arreglen. El atavío es un arreglo de cosas decorosas, no exóticas, no sensuales, no desnudas. Con pudor, quiere decir con un poquito de prudencia, modestia, vergüenza. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perla. Ahí no le está diciendo que no usen el anillo de matrimonio, porque si dice ni oro, entonces que no den anillos de matrimonio, porque muchos que eso lo van a dar en una secta, que la mujer no debe andar chapa, no debe andar anillos, porque ahí dice eso. No está diciendo eso. Está diciendo, de acuerdo al contexto bíblico, histórico, que las mujeres en aquel entonces, por pretender una apariencia pudiente, se hacían unos peinados con hilos de oro y se adornaban aquí una especie de, se hacían unas cositas así, como mechitas, como no eran trenzas, sino como mechitas prensadas. En vez de poner esas cositas como las chaquiras que le llaman aquellas pelotitas, eran perlas, oro, perlas, porque había mucho. Recuerde que Corintio era una ciudad portuaria y una ciudad muy rica, que llegaba de todo ahí. Entonces le está diciendo ahí Pablo que no se hagan grandes peinados, costosos, ni que se adornen con perlas, con vestidos costosos, sino dice con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No quiere decir que anden andrajosas, no quiere decir que anden todas rotidas, descosidas, porque venden hilo y venden sedina. No quieren decir que no se peinen, no, venden peines. Quiere decir que se vistan con humildad, con sencillez. Que lo que más importa no es la apariencia física, sino el ornato del corazón de aquella persona. Lo más valioso es la humildad, el carisma de aquella persona para con su prójimo, que las aparentes vestimentas que pueda profesar aquella persona. ¿Entendimos eso? Entonces, hermanos, y eso lo vamos a ver más adelantito, porque más adelantito lo toca como contexto. Dice, porque, dice, la mujer, verso 11, aprenda en silencio con toda, hermanas, con toda, no van a quedar tartamudas por decir eso. Porque no permito, oiga bien lo que dice Pablo, no permito, él es el apóstol de los gentiles, la autoridad en la iglesia, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da unas razones. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir esto? En el orden que está enseñando, no permito, ahí está dejando claro que la mujer no puede ejercer el pastorado, no puede ejercer. La mujer tiene muchos ministerios entre la iglesia, y uno de los más preciosos, de los más valiosos, que yo les he dicho, los puede ejercer la mujer, y es la oración. La oración es uno de los dones más valiosos aquí en la tierra, la oración. Predicar. La mujer es que así me mira, me doy a conocer, me doy a imponer. Pero una mujer cuando está predicando está ejerciendo autoridad porque está exhortando, está corrigiendo, está enseñando. No permito enseñar, dice, a la mujer. Por eso es que cuando usted le dice a alguien, es que la pastora no es pastora, pseudo pastora. Es decir, se hacen llamar, pero no lo son. Bíblicamente no lo son. Le estoy dando las bases que ellas ocupan para decir que son, pero no lo son, porque ellas solo agarran el puntito, pero no agarran el contexto. Toda la información bíblica, todo el panorama bíblico que enseña que desde el principio Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Y Dios con quien ha tratado desde el principio es con el hombre, no con la mujer. Que el hombre falló,
eso no va a cambiar el plan de Dios. El hombre falló desde que estaba en el Edén, no ahorita. Sí, el hombre le falló a Dios, fracasó desde que estaba en el Edén, no ahorita. Pero más sin embargo, Dios llamó. Dios sabía que había fracasado Adán, lo llamó. Dios sabía que había fracasado la humanidad, ¿llamó a quién? ¿A quién llamó? A Noé. No llamó a la esposa de Noé porque habían fracasado los hombres, llamó a Noé. Después se volvió a corromper y pecó Noé. ¿Falló o no falló Noé? ¿No se embriagó? Cuando salió del arca, después que salió del arca. Sembró una viña, dice, y plantó una viña y sacó vino y se embriagó. Pero él falló. Ah, pues voy a llamar a Sara. ¿Llamó a Sara o a Abraham? Llamó a Abraham. Y fallaron muchos. Falló Jacob, falló Isaac, pero siempre Dios está trabajando con ellos. Abraham falló 2 veces, no expuso a la esposa. Falló, pero no por eso le dijo, bueno, como vos fallaste, ahora voy a tratar con Sara, no. Isaac hizo lo mismo y trató con Isaac. Jacob hizo lo mismo, trató con Jacob. Y después trató con José, después con Moisés. Y esto que Moisés también había fallado. Entonces, hermano, no por eso Dios ha cambiado su diseño, su plan, su propósito. ¿Falló o no falló David? Pero el Señor le dijo que su simiente se iba a levantar, un varón. No le dijo una mujer. Un varón iba a heredar ese trono. No iba a faltar varón que se sentara en el trono. No dijo, no va a faltar mujer porque fallaste. Entonces, todo el panorama bíblico, hermano, nos enseña que Dios no ha cambiado su diseño. El hombre puede inventar cualquier cosa. Cualquier cosa puede inventar. Pero el orden bíblico, que es nuestra autoridad, norma, fe y conducta, práctica, aquí está. Entonces, hermano, podemos ver que la autoridad en la iglesia tiene, nosotros pudimos ver la primera, dijimos, el ejemplo de Dios, ¿verdad? La autoridad, el orden divino, el orden espiritual, y vamos a ver el orden natural. Pero en el Señor, ahí vamos a aplicar otra vez, vamos al otro texto que ocupa, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahí está hablando de una aplicación de la salvación. No está hablando que el varón es igual a la mujer y la mujer es igual al varón ante Jesucristo en el orden jerárquico. Está hablando en el orden de la salvación. Y eso lo podemos ver, vayamos a Gálatas capítulo 3, versos 26 y 29. Gálatas capítulo 3, versos 26 y 29. Dice, pues todo, ahí está el contexto, porque las mujeres que dicen de la autoridad, que la mujer pueda ejercer autoridad, solo agarran donde dice, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Solo leen esa parte, ¿verdad? Pero el contexto dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando ahí? De lo que es el orden de autoridad de la iglesia en cuanto al ministerio, o está hablando de la salvación. ¿De qué está hablando? Que Dios no hace distinción para la salvación. La salvación es para el hombre y la mujer. Pues dice, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, vuelve a hablar de todo, de Cristo está irrevertido. Ya no hay, mire lo que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No está hablando de orden jerárquico, está hablando que no hay clase, no hay distinción, no hay raza. Tanto el chino, uno de China, como un nicaragüense, tiene el mismo privilegio, el mismo derecho de ser hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús delante de Dios. Sea hombre, sea mujer. El esclavo
y el que era el dueño del esclavo, el mismo derecho tenía el esclavo que el que era dueño. Aunque aquí en la tierra él tenía más posesiones y él tenía autoridad, como miramos en la carta cuando estudiamos la carta de Filemón, en el caso de Onésimo. Él era esclavo y él era dentro del ministerio. Él era un colaborador de Pablo. Y Filemón era un servidor de Pablo. Pero en el cuestión de orden, de rango, por decir así, dentro del ministerio, el orden jerárquico, Filemón tenía más autoridad espiritual. Onésimo tenía más autoridad espiritual que Filemón. Onésimo, siendo el esclavo que había huido, que era prófugo, tenía más autoridad espiritual porque él había sido salvado por Pablo, enseñado por Pablo, discipulado por Pablo y llegó a ser un colaborador de Pablo. Y entonces él le llevaba la carta a Filemón. Entonces él tenía en el orden espiritual, tenía más autoridad que su dueño. Pero no por eso se le iba, dice, a relevar a su dueño, a decirle, no, ya no te voy a hacer caso. No, al contrario, debía, dice, ser más sumiso, más servicial, para demostrar el verdadero amor de Cristo. Espero que estemos entendiendo esto. Ya no hay judío ni griego. Cuando le lean esto, esas faranduleras feministas, porque sabe que el feminismo existe desde el huerto del Edén, desde ahí salió el feminismo. El feminismo no sale por la opresión de la mujer o porque una mujer dijo ya no aguanto. El feminismo sale como una rebelión de Satanás contra la creación de Dios. Fue Satanás quien le dijo a la mujer que estaba sumisa bajo la autoridad del hombre: come esa fruta porque el día que comas de esta se van a abrir tus ojos, se te va a quitar ese velo, va a ver claramente y va a ser igual a Dios. Ya no va a estar bajo la autoridad de este hombre, sino que va a estar por encima de él porque va a ser igual a Dios. Y a la mujer se le encendieron los bombillos. Desde entonces el feminismo ha venido avanzando. Después lo miramos con Jezabel, después lo miramos con Atalía, que usurpa el trono en Judá. Lo usurpó, mandando a matar a todos los hijos, hasta que el sacerdote logró, creo que era Sadrach, un sacerdote había guardado, escondido uno de los niños pequeñitos, herederos del trono, y cuando llegó a cierta edad, lo sacaron y lo coronaron como rey de Judá. Había usurpado, porque esa mentalidad es usurpar, porque esa autoridad no proviene de Dios. Recordemos que nosotros somos creación de Dios. Oiga bien, somos hijos de Dios. Como creación le debemos obediencia a Dios. Como hijo le debemos obediencia a Dios. Como siervo, que quiere decir la palabra esclavo, le debemos obediencia a Dios. Como instrumento en sus manos le debemos obediencia a Dios. Y eso es lo que todavía la mentalidad no ha entrado en la mentalidad del hombre y de la mujer, que todos nosotros le debemos obediencia a Dios. Dios no tiene por qué obedecernos a nosotros. Como estaba diciendo un pastor, con las nuevas, ¿cómo le llaman el evangelio ahora? El evangelio, la nueva ola que está saliendo, y tengan cuidado de avivamiento, es el evangelio progresista, donde se incluye a la mujer, donde dicen que Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros para poder hacer algo. Imagínense, ya no hay pecado y Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer algo. Ese es el evangelio progresista, satánico, donde queremos ser igual a Dios, donde Cash Luna dice que nosotros somos igual que Dios. Nosotros somos una réplica de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque
Un poquito de levadura va contaminando toda una masa y a través de los siglos y las edades la iglesia se ha venido corrompiendo con falsa enseñanza, falsa doctrina, con un poco de herejía y lamentablemente eso ha llegado hasta nuestro tiempo, hasta nuestra iglesia y hasta nuestra familia. Si queremos ser una iglesia madura, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Como hijos de Dios, como creación de Dios, como instrumentos de Dios, como siervos de Dios, le debemos a Él obediencia. Y no le vamos a decir, y es que yo voy a obedecerle por esto y esto y esto. Y es que yo me voy a sujetar por esto, esto y esto. Y es que voy a hacer esto, y voy a estar aguantando, y es que yo aquí, cuestionando la autoridad de Dios. Dios, Jesucristo, el hombre y la iglesia. Al que no le parece, que se vaya a vivir otro sistema de vida. Porque ese es el sistema de vida que creó Dios aquí en la tierra. Tal vez con Elon Musk, que va a ir a visitar y a poblar Marte, tal vez ahí le enseñe otro modelo de vida. Pero el modelo de vida que Dios creó aquí en la tierra es ese. Y la iglesia tiene que sujetarse a ese modelo de vida. ¿Estamos claros? Bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Alguien me ayuda? 8:10, gracias. Dice, vamos a terminar ahí, porque así como la mujer en el orden natural procede del varón, porque miramos el orden espiritual, miramos el orden divino, el orden espiritual y ahora el orden natural, porque así como la mujer procede del varón, dijimos, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? ¿De quién? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Se miran locas cuando andan el pelo largo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello se le mira hermoso, le es honroso, porque en lugar del velo, para los apostólicos, le es dado el cabello. Con todo esto, oiga bien, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Espero, hermano, que con esta primera parte hayamos entendido el orden de nuestra iglesia. El orden de nuestra iglesia.